Amén. Dios es bueno, ¿no? Y a pesar de... No, a nosotros nos gusta mucho el tiempo, el calor, que salga el sol, ¿no? A pesar de esta lluvia, también es un día bonito, ¿no? Porque Dios nos envía la lluvia, el agua es vida también. Y nos bendice en tiempo de sequía, también nos bendice con esa lluvia. Y es mi primera vez compartiendo aquí delante de la iglesia, ¿no? He compartido en los jóvenes y en el grupo de alabanza, pero aquí es mi primera vez, así que tener un poco de paciencia, ¿vale? Yo voy a estar pendiente de que no me pase, pero si me pasa un poquito, ahí sois vosotros pacientes, ¿no? Misericordia con mi vida, ¿no? Vale, y el lema para este año, ¿no? Es, sabéis de memoria, ¿no? Estar lleno de la presencia de Dios. Y María Jesús comentaba hace un par de semanas en la oración que para estar lleno de esa presencia de Dios nos teníamos que examinar nuestra vida, ¿no? Hacer una radiografía, vivir, o sea, pensar cómo estamos viviendo, de qué manera, ¿no? Y yo he titulado la predicación La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no vivimos en la voluntad de Dios, no puede haber presencia de Dios. Tenemos que vivir una vida plena en Él. ¿Y quién nos ha hecho esta pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo descubrirla? Yo me la he hecho millones de veces. Y antes de meternos de lleno en esa pregunta, ¿no? Me gustaría resaltar que, bueno, hay dos voluntades. Una es la voluntad soberana de Dios, ¿no? La que tiene que ver con el propósito divino, desde la creación del mundo hasta el envío de su Hijo, Jesús, para nosotros poder ser salvos. Y hay cosas divinas que no se nos han sido reveladas, pero está dentro de su soberanía. Y Él como soberano, pues hace y deshace. Pero luego está la voluntad personal de cada uno, ¿no? Es la parte íntima y específica. Incluye su propósito y dirección. Y aquí es donde nosotros vamos a estar tocando este tema, ¿no? Nos vamos a meter de lleno. La Biblia utiliza la expresión voluntad de Dios para referirse a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo quieres que vivamos? ¿No? Y me gustaría que nos acompañarais al pasaje Romanos 12, 2. Y dice así, en nueva traducción viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Repetimos esto último. La voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y si es buena, agradable y perfecta, porque a veces nos empeñamos en no vivir su voluntad, sin tenerlo en cuenta. Vivimos el día a día, pasan situaciones y no tenemos en cuenta a Dios, ¿no? Tenemos que estar viviendo, ¿no? Agradando a Dios, haciendo el bien y no el mal, no cometiendo injusticias, ni juzgando a los demás. Vivir una vida en generosidad y no pasar de largo ante las necesidades del prójimo. Y en la palabra habla mucho acerca de la voluntad de Dios. Y este es un tema muy extenso que podíamos estar pues horas, días, semanas hablando de ello, ¿no? Pero yo he querido tocar 3 puntos esenciales acerca de la voluntad de Dios. El primero de ellos, carácter de Dios. Tenemos que tener ese carácter de Dios. Es el primer principio como cristianos, ¿no? Adquirir el carácter de Dios. Y me gustaría que me acompañarais al pasaje de Lucas 6, 27 al 36. Lucas 6, 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced con vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman, a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos de Dios del Altísimo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hasta ahí. Tremenda palabra, ¿no? Que es complicado poner esta palabra en práctica. ¿No? El versículo 27 y 28, Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, a hacerles bien, bendiciendo y orando por ellos. Esto refleja el amor y el carácter de Dios. En el 29 y el 30, Jesús aquí nos da una lección, ¿no? Nos enseña a no responder con la misma violencia ni venganza. Y el 31, la regla de oro: tratar a los demás con el mismo amor y respeto que deseamos recibir. Qué tremendo, ¿no? Cuando viene alguien y nos hace daño, nos lastima, lo primero que se viene a la cabeza, ¿no? Voy a utilizar la palabra, una expresión que decimos mucho aquí: te voy a reventar la cabeza, me la vas a pagar, te vas a enterar. Pero este pasaje enseña todo lo contrario, a no responder de la misma manera. Y esto no significa que nosotros nos dejemos pisotear, ¿no? Nosotros tenemos nuestros derechos, ¿no? No somos, como dice el pastor Antonio, no somos un saco de boxeo, pero no respondemos de la misma manera, ¿no? Jesús nos enseña a no responder igual. Y si volvemos al pasaje de Romanos 12:2, dice: no imiten las conductas de este mundo. No debemos imitar esa maldad, ese odio. La violencia y el mal no se pueden contrarrestar con más violencia ni más maldad. Tenemos que vencer al mal con el bien. Esa es la voluntad del Padre, que venzamos al mal con el bien, que tengamos ese carácter, sepamos afrontar esos momentos difíciles con sabiduría, sin hacer el mal. Y volvemos al versículo 32, 33, 34 de Lucas, ¿no? Que dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenemos si hacemos lo mismo que los pecadores? ¿Qué mérito tenemos si nos comportamos igual? Ninguno. Decimos: sí, voy a la iglesia, estoy con mi hermano, oro por ellos. Vale, y durante el resto de la semana te comportas igual. Hermanos, perdona que os diga, a lo mejor a alguien le molesta, pero eso es vivir en religiosidad. Eso no vale para nada. No está la presencia de Dios ahí, no está haciendo su voluntad ahí. Y por lo tanto, Dios está dejando de bendecirte, no porque no quiera, sino porque tú te has alejado de Dios. Un claro ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? De lo que no es el carácter de Dios, se encuentra en Lucas 9:51, cuando Jesús reprende a Jacobo y a Juan, ¿no? Jesús va hacia Jerusalén y en medio del camino envía 2 mensajeros delante de él y llegan a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de Samaria no los reciben, porque en aquel momento los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. O sea, es como los aficionados del Barça en Madrid, no se pueden ver. Pues lo mismo pasaba. Y entonces yo no sé qué se le pasó a Jacobo y a Juan por la cabeza. No sé,
le hicieron daño, ¿no? Tocaron su orgullo. Y entonces le dicen, Jesús, Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? ¡Qué barbaridad! O sea. Y Jesús los miró y los reprendió y dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Tremendo. Si fuera por Jacobo y por Juan, ahí no quedaba nadie. Se hubiera destruido todo. Querían actuar con violencia. Pero Jesús tenía el carácter de Dios, sabía actuar, ¿no? Cuando uno tiene el carácter de Dios, sabe cómo afrontar esas dificultades. Un claro ejemplo es el mismo Jesús. Jesús le cometieron injusticia por todos lados. Lo dañaron, le pegaron latigazos, lo apedrearon, todo, le escupieron. Sin embargo, él podía haber respondido de la misma manera, ¿no? Porque él no cometió ninguna injusticia, ningún pecado, ningún delito, nada. Era todo bondad, todo bueno. Sin embargo, Jesús no respondió de la misma manera. Y el mejor bien que le hizo a aquellos que le hicieron daño fue morir por ellos, para que ellos optaran a la salvación también. Y así debe ser nuestro carácter. Así que pensemos, ¿no? Cuando un compañero de trabajo, tu jefe o alguien de la calle viene y te hace daño, no actuemos, ¿no? De esa manera, ¿no? Sí. La gente se queda sorprendida, ¿no? Cuando te insultan o te hacen daño y tú no respondes igual. Ellos están esperando a que tú respondas igual, pero no respondes igual porque tú tienes el carácter de Dios. Y se quedan sorprendidos. Dice, señala, dice, este no es igual, este es diferente. Este no saben expresarlo, pero yo ya te lo digo lo que es. Este tiene la presencia de Dios, tiene el carácter de Dios. Y ahí es donde queremos llegar. ¿Quién sabe si de ese mal Dios saca un bien? Quizás por nuestras actitudes, esa persona que te hizo un mal, Dios la toque y caiga rendido a los pies de Cristo y pueda salvarse también. A mí me gusta mucho la palabra empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Ya sabemos cómo es la gente que no teme a Dios, que están apartada de Dios, ¿no? Tienen maldad por dentro. El pecado les ha consumido su vida y también tenemos que ponernos en esa situación. Ellos no tienen a Dios, por lo tanto, el mal domina su vida. Debemos ser ejemplos y reflejar ese carácter de Dios. Y esas personas, si Dios lo utiliza para bien, podrá caer rendido a los pies de Cristo. El amor debe ser incondicional y no depender de cómo nos traten. Y al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios, porque esa es su voluntad. Segundo punto, amor al prójimo. Si antes hablamos del amor a nuestro enemigo, no, ahora hablamos al amor al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? La persona que tenemos a nuestro lado. ¿Cuántas veces esa persona nos ha dañado, no? Somos imperfectos, hermanos, no somos perfectos. Yo cometo fallos. Estamos en el camino, ¿no? Poco a poco. Dios nos va tratando con nuestras vidas, ¿no? Y la voluntad de Dios es que amemos al prójimo. Y ahí también reflejamos el carácter de Dios. En primer lugar, ¿cómo lo amamos? Pues teniendo misericordia del hermano y no haciendo enjuiciamiento sobre él. Qué triste, ¿no? Algunos creyentes, ¿no? Señalan y dicen, mira al hermano, pastor, ¿por qué está ahí arriba el hermano? Mira su vida, mira lo que está haciendo, ¿no? Y lo señalamos y lo machacamos. No estamos teniendo empatía con el hermano y el hermano lo está pasando mal. Quizás lo esté pasando mal, ¿no? Y nosotros más machacando. No estamos teniendo misericordia del hermano.
Y os voy a decir una cosa, la Biblia es muy clara con respecto al juicio que hacemos. De la misma manera que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Así que tengamos cuidado con lo que hacer. Tengamos un poco de empatía con el hermano. Y mientras preparaba este mensaje, escuchaba vídeos, leía un poco y me detuve en una frase que dijo uno de los vídeos que escuchaba. Y decía la siguiente: sin compasión no hay salvación. La palabra compasivo significa que te duele el sufrimiento del prójimo, que actuamos no dejando pasar las necesidades del prójimo, sino aliviando ese dolor. Y decimos, vale, yo no soy Dios, yo no llego hasta tal punto, pero voy a hacer que el hermano, dentro de mis posibilidades, dentro de lo que pueda hacer yo, ese hermano sufra lo menos posible. Y así es como tenemos que actuar. No podemos dejar pasar las necesidades de nuestro prójimo. Y qué bonito fue, ¿no?, el otro día en el grupo de crecimiento, cuando un hermano pidió oración, estaba pasando mal, se sentía mal, estaba pasando un desierto. Qué bonito fue cuando nosotros rodeamos al hermano y oramos por él y lo bendecimos. Eso es compasión, esa es la misericordia. Otra de las cualidades es que no nos podemos permitir perdonar. Como ya he dicho, somos imperfectos y a veces hacemos daño. Pero el carácter de Dios no es el de no perdonar. La voluntad de Dios es que nosotros perdonemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a pesar de lo que nos haya hecho. Y yo no te digo que cuando tú lo perdones salgas por ahí y después seamos muy amigos. No, evidentemente hay personas de la iglesia con las que tienes más afinidad y otras con las que no. Pero tienes que perdonar, primero por tu vida, para avanzar. Porque si no hay perdón, Dios no te bendice, no hay presencia de Dios. Estás estancando tu vida, ¿no? Y cada vez que ve al hermano, qué odio, qué rencor te entra. No, perdonemos. Esa es la misericordia de Dios, como Dios ha tenido misericordia con nuestras vidas. Y hace un tiempo atrás, Antonio me enseñaba una foto, ¿no? Y salían hermanos de Oasis. Me preguntaba, ¿qué ves aquí? Y yo le respondía sinceramente lo que me vino en ese momento. Alegría, compasión, misericordia, felicidad. Ese es el gen de Oasis. Tenemos que tener ese gen de Oasis. Cada vez que el hermano esté sufriendo, vaya, acudamos a su ayuda. Oremos por él. No dejemos pasar la situación. No, se encarga el pastor, los líderes. Pero a lo mejor el hermano, en ese momento los pastores, los líderes están haciendo otra cosa y tú puedes orar por él, puedes darle unas palabras de ánimo. Eso es la compasión. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo. Si amas a Dios, también amas al prójimo. Y la tercera, ya estoy acabando. Tercer punto, santidad. La semana pasada se hablaba que la palabra pecado estaba en desuso, que ya apenas la predicaban. Y es muy triste, porque algunos creyentes han convertido el pecado en su vida, han convertido el pecado por costumbre. Y nos permitimos decir, bueno, le ponemos un infinitivo, pecadito, no pasa nada, poquito a poco. Dios tampoco no creo que es por esto. Hermanos, para Dios no hay pecados leves ni graves, todos son pecados, ¿vale? Y al pecado no podemos darle ni un milímetro, porque si no te come, te coge toda tu vida, te la destruye y al final acaba muriendo espiritualmente. Y todo el que se niega a vivir en santidad está rechazando a Dios. La palabra también es muy clara con respecto a esto. Y dice así, sin santidad nadie verá a Dios. Así que cuando en nuestra vida cotidiana nos dispongamos a hacer algo, tenemos que ponerlo en la balanza de la santidad y decir,
¿esto que hago agrada a Dios o desagrada? ¿Esto que estoy haciendo me acerca más a Dios o por lo contrario me aleja? Muchas veces nos quejamos de que Dios no nos bendice, no nos escucha, no pasa nada en nuestra vida. Y mi pregunta es la siguiente: ¿estás viviendo una vida en santidad? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Y lo tengo que decir claro, no puede haber santidad si solo estamos comiendo una vez a la semana, si el resto de la semana pasamos como los pecadores. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es que seamos santos. Debemos pasar tiempo de intimidad con Dios todos los días, en nuestra habitación, inclinarnos de rodillas y preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Y Él, a través de su palabra, te lo va a mostrar. Estoy convencido que Él te lo va a mostrar y te va a poner situaciones para que hagas su voluntad. El pastor muchas veces dice la frase: nosotros somos santos que pecan. Y la diferencia entre los pecadores y los santos que pecan es que los pecadores les da igual, no tienen en cuenta a Dios, siguen haciendo lo mismo, no están arrepentidos, ellos piensan que no pasa nada. Pero cuando nosotros pecamos, debemos inclinarnos de rodillas ante Dios, confesar nuestros pecados, pedir perdón, y Dios nos levanta en su misericordia y nos perdona en su misericordia. Debemos vivir una vida santa y desechar todo tipo de pecado. Y la única manera de hacerlo es todos los días pasar intimidad con Dios. Y voy a pedir que pase el grupo alabanza. Para finalizar, os animo a que imitéis ese carácter de Dios. Cuando nos hagan un mal, no respondamos de la misma manera. Seamos empáticos con la gente, porque nuestras actitudes también pueden ayudar a que esa persona vaya a los pies de Cristo. Que cultivemos el amor, la compasión, el perdón, la generosidad hacia el prójimo y que vivamos una vida en santidad, porque todo esto es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú has tenido misericordia con nosotros de nuestra vida. Tú nos has salvado, Señor. Tú nos has rescatado una vida mala, pecaminosa. Te pedimos, Señor, que podamos vivir en tu voluntad, Señor, haciendo lo que te agrada a ti, viviendo una vida plena. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para afrontar las situaciones difíciles y que no respondamos con el mal que tiene este mundo. Te pedimos a mí, el Señor, que nos ayudes a amar a nuestro prójimo, que acudamos a esa necesidad que está pasando nuestro hermano y que dentro de lo posible, dentro de nuestras capacidades humanas, podamos hacerle ese sufrimiento lo menos posible. También te pido para que todos los días vivamos en intimidad contigo, Señor, que seamos santos delante de ti, Señor. Vivimos solamente para agradarte a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo bendigo su vida hoy, aquí en este momento, Señor. Y te pido que si hay algún hermano que lo esté pasando mal, Señor, que tú le des las fuerzas necesarias y suficientes para levantarlo y que sepa cuál es su Dios verdadero, Señor. Que a pesar de todo lo malo de este mundo, Él pueda levantarse y alabarte, Señor, porque has tenido compasión con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en Oasis y por lo que harás también. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.